Hola amigos, pues aquí estamos en un video más. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Y el día de hoy, bueno, pues un tema súper interesante para todas aquellas personas que próximamente nos van a visitar en la ciudad de Puerto Vallarta. Les voy a dar estos 5 tips que yo sé que les va a servir bastante. Y son 5 circunstancias que yo, si fuera turista, me hubiera gustado que me avisaran antes de visitar la ciudad, para poder hacerlo más fácil, más práctico y por supuesto más ahorrador. Y como número 1, bueno, pues está el transporte público. Ya sea que vayas a llegar directamente desde el aeropuerto de la ciudad o de la terminal, déjame decirte este tip. Porque en el aeropuerto, si tú tomas un taxi directamente desde el aeropuerto, la salida, así sea a una cuadra, te va a costar un mínimo de 250 pesos. Y si lo comparas con Uber, bueno, pues el mínimo en Uber son 45 pesos. Entonces tenemos ahí un ahorro que puede ser de 200 pesos. Pero déjame decirte que dentro del aeropuerto no te dejan tomar Uber. Así que tienes que cruzar este puente peatonal que está a un costado del aeropuerto para que puedas cruzar la calle y que deje de ser zona federal, para así poder tomar tu Uber. De igual manera, en la central camionera no está permitido tomar Uber porque es zona federal. Y aunque los taxis que se encuentran dentro de la central no cobran, a diferencia del aeropuerto, pues en la misma cantidad, pero de igual manera pues son precios un poco más elevados a los cotidianos de un taxi amarillo. Déjame decirte que de igual manera en la central camionera tienes que tomar un Uber, ya sea en la esquina de este Oxxo, para que puedas pasar a una zona no federal y de igual manera ahí el Uber te pueda recoger. Si tú, bueno, digamos que tú solicitas el servicio de Uber, pues déjame decirte que estando en la central te van a mandar un mensaje o te van a llamar diciendo que si por favor puedes cruzarte al Oxxo. Entonces pues este video te puede servir para que te ahorres todo esto, ya lo sepas, y te vayas directamente al Oxxo para que puedas pedir tu servicio de Uber. El número 2, bueno, pues son las playas de Puerto Vallarta. Déjame te cuento que casi toda la zona hotelera de la ciudad, sus playas la verdad es que no son las mejores para poder pues degustar de ellas, de meterte al mar, porque la mayoría pues está prácticamente llena de piedras. Y bueno, pues prácticamente los locales no vamos a esas playas. Una, porque pues no podemos pasar por la cercanía que tiene un hotel a otro, y bueno, pues no hay accesos directos a la playa. Pero la segunda es porque pues hay bastantes piedras y no son playas recomendables tanto como para disfrutarlas, para meterte, porque pues te metes y te están picando las piedras en los pies y bueno, hay un show ahí que la verdad no se disfruta tanto la playa. Y bueno, las playas a las que estamos acostumbrados a visitar nosotros, las personas que vivimos aquí en la ciudad, pues son las playas que comienzan desde Conchachinas, que es terminando el centro de Puerto Vallarta, hacia adelante yendo como a Cabo Corrientes, que bueno, vienen siendo la playa que son Gemelas, Conchachinas, Punta Negra. Y bueno, ahí les voy a dar un poquito el recorrido en Google Maps para que ustedes chequen más o menos la zona y ustedes puedan ir a visitar estas playas, que la verdad, dependiendo de la temporada, obviamente cuando no es lluvia, pues están las playas totalmente tranquilas, el agua está prácticamente sin moverse, parecen albercas, no hay olas, y es la zona donde está el agua más cristalina de la ciudad, así que yo sé que la vas a poder disfrutar, pero lleva comida, lleva bebidas, porque prácticamente ahí no hay establecimientos de consumo. Sí puedes encontrar un Oxxo al inicio de la carretera que te lleva a estas playas. De hecho hay una playa ahí abajo que es la de Conchachinas, pero más adelante no vas a poder encontrar absolutamente nada. En las Gemelas hay un condominio en la parte de arriba, y bueno, ahí sí hay una tienda que puedes comprar pues más que nada comida chatarra, papitas, galletas, refrescos, agua, pero comida no. Así que si vas a ir a alguna de esas playas, pues ya lleva un alimento preparado para que puedas degustar tu estadía en estas playas. El tip número 3, bueno, pues mucha gente me ha preguntado que dónde pueden encontrar los mejores mariscos de la ciudad. Y déjame les cuento que en la ciudad pues prácticamente hay muchos restaurantes de mariscos, pero casi todos son muy comerciales. Y bueno, yo les voy a recomendar un lugar que para mí es uno de los mejores, porque por precio y por cantidad que te dan en el platillo. Les estoy hablando que este lugar se llama Boca de Tomates, que está ahí cerca del aeropuerto, a la salida o entrada de Puerto Vallarta viniendo desde Guadalajara.
Y déjame te cuento que en este lugar la verdad es que son los platillos muy ricos a un super precio, a pie de playa. Y antes de llegar a este lugar hay un cocodrilario que puedes ahí degustar con toda tu familia. Obviamente está cercado para que no vayas a tener ningún problema o no vaya a haber ahí un accidente. Pero puedes ahí estar observando estos animales que la verdad pues sí da miedo, pero pues también que no es habitual que podamos observar en ningún otro lugar. Así que bueno, pues está este atractivo. Y déjame te cuento que los domingos pues hay banda en vivo para todas aquellas personas que les gusta. Y para las que no, pues está de lunes a sábado que no hay banda. Pero de lunes a viernes hay promoción de un platillo que es una mariscada que prácticamente trae de todo. Para todos aquellos amantes de los mariscos, la verdad es que son platillos que les va a encantar. Y de igual manera un super precio porque pues puede estar entre varias personas. El platillo aproximadamente cuesta 1,000 pesos, el que ustedes están observando en estos momentos. Y bueno, pues ahí ya depende de qué tanto coman o qué tanto dejen de comer. Pues ahí se pueden dividir entre las personas y obviamente pues también la cuenta. El tip número 4, bueno, déjenme les cuento que cuál es la mejor temporada del año para que puedan visitar Puerto Vallarta. Esta temporada que yo les voy a recomendar prácticamente es para las personas que les guste que la ciudad esté sola, que tengan promociones, que tengan los mejores precios y obviamente puedan degustar del mejor calor de la ciudad. Les estoy hablando de la temporada que viene siendo de agosto a finales o a mediados de octubre. ¿Por qué? Porque prácticamente en esta temporada es una época en la que Puerto Vallarta no tiene pues una demanda de turismo ni internacional ni nacional. Prácticamente es una temporada baja aquí en la ciudad. Y bueno, esto hace que los hoteles, restaurantes, antros, tours y todo lo que tenga que ver con turismo baje hasta un 50% de descuento en las promociones o en los costos de los mismos. Puedes degustar de este ahorro a tu cartera. Y bueno, pues déjame te cuento que también es la temporada donde más calor hace. Pero yo sé que si vienes a vacacionar te va a encantar que esté este calorcito rico, porque vas a poder degustar más a gusto de la playa, estar tomándote unas bebidas con toda tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja. Y sé que te va a encantar. Qué mejor que puedas tener el mejor clima a un super precio en el mejor lugar para vacacionar como lo es Puerto Vallarta. No se te olvide que te estoy hablando que prácticamente es de a mediados de agosto, terminando las vacaciones de verano, hasta mediados o finales de octubre. Y también déjame te cuento que otra de las temporadas del año que es temporada baja es prácticamente en mayo, donde es el mismo tema, es donde no tenemos tanto una derrama o una proyección turística en esa temporada. Y bueno, te puedes encontrar mejores precios. Y así breve, bueno, pues te cuento que en Semana Santa, lo que es vacaciones de verano y obviamente de diciembre, pues los costos van a aumentar. La gente va a estar abarrotando la ciudad de Puerto Vallarta. Y bueno, otra de las cosas que debes de saber es que por ejemplo en Semana Santa son turistas nacionales del país, que prácticamente es más desmadre, es más fiesta. Y bueno, en verano es un poquito más familiar, pero no deja de ser local, gente local. Y pues sí puede tenderse a estar nivelado entre pues los jóvenes, el desmadre, la fiesta y un poquito más lo familiar. Y diciembre es prácticamente familiar, es prácticamente para venir con tu familia, con tus amigos, pero en un entorno un poco más relax por el tema de la Navidad, del Año Nuevo. Pero bueno, pues aquí está el tip para que ustedes visualicen más o menos en qué temporada quieran venir. Y el tip número 5 es la estadía en la ciudad de Puerto Vallarta, que como en otros videos ya les he mencionado, depende bastante de la temporada en que ustedes se vayan a hospedar. El costo de, bueno, pues ya sea del hotel o de la renta de algún condominio o casa habitacional. Porque bueno, pues como lo había mencionado, si son vacaciones de Semana Santa, de verano, de diciembre, los costos van a estar obviamente más elevados. Los costos en menor precio va a ser en mayo, va a ser en agosto, septiembre y octubre, para que lo tengan en mente. Pero bueno, déjenme les cuento que muchas de las personas que me comentan aquí en los videos, de repente me mandan ahí un mensajito a Facebook donde, oye, fíjate que me están rentando esta casa para tantos días, pero no sé si es fraude. Y bueno, pues yo creo que está latente el hecho de que podamos ser partícipe de un fraude, porque pues bueno, lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha de estas situaciones, que ni siquiera viven aquí, bajan imágenes de Google Maps para ver sus propiedades y les están rentando una propiedad que pues es de otra persona.
Pero para más seguro yo les recomiendo que descarguen la aplicación de Airbnb. Les voy a dejar el link en la parte de abajo, donde tú puedes observar las diferentes estadías que tienen, tanto casas como condominios. O por ejemplo puedes rentar solamente un cuarto, una habitación de una casa para que pueda ser compartida y obviamente el costo sea menos. Hay desde zonas residenciales, los condominios están pues a pie de playa y puedes encontrar una variedad increíble de casas con habitaciones, con sin alberca, con y sin playa y a un precio súper accesible. Esto obviamente para todas aquellas personas que a lo mejor quieren una estadía no tan servicial como lo puede ser en un hotel, porque no vas a tener una mucama que te haga la cama todos los días, a lo mejor no vas a contar con el servicio de alimentos o bebidas o un bar, pero bueno, pues a lo mejor tú vienes con la mentalidad de disfrutar la comida, los alimentos y bebidas en un restaurante, en un bar, en un antro. Y bueno, dices, ¿sabes qué, Ángel? A mí no me interesa que la casa pues no tenga estos servicios. Yo solamente quiero disfrutar pues el hecho de dormir. Y si es que duermen, porque aquí la fiesta es hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, pues ahí está ese tip número 5. Para que ustedes puedan tener algo más seguro, súper confiable. Y que puedan visualizar ahí las fotos reales de los lugares donde te puedas hospedar. Bueno, pues estos fueron los 5 tips que debes de saber antes de poder visitar la ciudad de Puerto Vallarta. Espero que te sirvan de mucho. Y bueno, si tienes alguna duda, coméntanos sin ningún problema. Ya sabes, si no lo sé, lo voy a investigar totalmente para ti. Para que estén satisfechos, se sigan suscribiendo a este canal. Y por supuesto les pueda hacer su estadía más amena en la ciudad más amigable del mundo, Puerto Vallarta. Pues espero que te suscribas a este canal, espero que le des like al video y trata de compartir este video en tus redes sociales para que más personas se enteren de estos tips y bueno, puedan ser beneficiados, se lo van a pasar genial y van a tener un servicio de calidad. Mi nombre es Ángel Ramírez, nos vemos en el siguiente video.